este es el tercer y último bloque. Vamos a hacer un cambio. Ahora vamos a voltear un poco hacia Argentina. Y bueno, la cantidad de problemáticas que está enfrentando Cristina Kirchner, que bueno, ha estado lidiando con una derecha que está insaciable. En ese sentido, se presenta el caso del fiscal Alberto Nisman. Este fiscal había participado o había estado muy activo en la investigación en torno a el caso, la situación de terrorismo en la que mueren 85 víctimas. Bueno, tenemos 85 víctimas que se asesta la Asociación Mutual Israelita Argentina, pero en 1994. Entonces, las investigaciones aún no son claras, no se puede todavía dar como resultados en términos, digamos, de pruebas contundentes. El fiscal Alberto Nisman se había ido por la línea de trabajar con encontrar en los culpables, digamos, organizaciones terroristas de Irán. ¿Ah? Sin embargo, bueno, hay una serie de revelaciones a través de Wikileaks en las que se asume o se demuestra que este fiscal estaba en contacto con Washington directamente y bueno, que estaba dando seguimiento a este caso justamente satisfaciendo una demanda de los propios Estados Unidos. Entonces, bueno, el asunto es que Nisman muere el 18 de enero antes de presentarse en la audiencia para justamente ir transitando por la cuestión de las pruebas, digamos que según supuestamente iba a presentar pruebas que denotaban la vinculación de la presidenta, del canciller y del secretario general de la Cámpora, encubriendo, digamos, a los culpables que habían protagonizado estos actos terroristas del 94. Entonces, aquí el asunto es que, un poco contextualizados, porque no es un caso sencillo de entender, porque lo que vamos a ver en medios, en la cobertura mediática tradicional, pues tiene que ver con la idea de que la presidenta está incurriendo en una, digamos, irregularidad al encubrir terroristas, ¿no? Entonces es un argumento pues muy poderoso y por eso decidimos un poco platicar sobre el caso, ¿no? Aquí, Eddie, no sé si si quieres entrarle a la discusión en el sentido de que pareciera ser que es una más de las, digamos, tretas que tradicionalmente se gestan desde Washington para operar y desestabilizar los gobiernos de América Latina, ¿no? Pues Tania, eso parece ser. Lo que es cierto es que desde ya hace bastante tiempo ha habido ya un proyecto de desestabilización del gobierno de Kirchner. Habría que recordar cómo desde Estados Unidos se han operado las demandas contra el Estado argentino por el asunto de los fondos buitres, es decir, esta negativa a negociar los términos para la renegociación de la deuda y, y creo que en este sentido, bueno, esta presión que gradualmente se ha ido acumulando en el país y que se ha conjugado también con muchas denuncias sobre la corrupción del gobierno kirchnerista y del propio agotamiento del proyecto, del proyecto de gobierno de Kirchner, pues han colocado ahora en tela de juicio la credibilidad del gobierno, pero además una doble denuncia. La primera es que el gobierno ha ocultado entonces la responsabilidad de los autores de estos atentados eh, contra esta organización mutualista israelí y que por otro lado, frente al descubrimiento, el supuesto descubrimiento del involucramiento del gobierno para exonerar o ayudar a estos responsables iraníes de estos atentados, pues bueno, eh, se quiere generar la idea de que ha sido el propio gobierno quien ha mandado a matar a este juez. Entonces, vaya, lo que tenemos acá es precisamente, creo que está combinada el efecto de un desgaste real del kirchnerismo,
Por el otro lado, la propia derecha al interior del país se está reposicionando. Recordemos cómo los principales agricultores del país, sobre todo los productores de soya, poco a poco se han convertido en uno de los polos opositores al gobierno de Kirchner. Y por el otro lado tenemos a los intereses de Estados Unidos, pero también de Israel, de, todo parece ser remover un gobierno que ha sido incómodo. Uno de los gobiernos que ha reforzado el proyecto de unidad latinoamericana en el Mercosur ha sido Argentina, ¿no? Pero desde esta otra parte en la que estamos analizando como la fuerza de cada una de estas potencias, definitivamente Argentina es la potencia más débil en términos de proyecto, en términos de generación de alianzas hacia la base, en fin, o sea, todo parece ser que en esta crisis del proyecto kirchnerista, pues también se ha involucrado también estos otros proyectos desestabilizadores, Tania. Sí, ahí llama mucho la atención, claro, el papel que ha desempeñado el kirchnerismo, ¿no? Desde que retoman, digamos, el control del país. Y bueno, sí, sí, evidentemente Argentina atraviesa por una crisis muy fuerte que no ha podido, claro, o sea, los golpes han estado insistentes desde Estados Unidos, ¿no? Como mencionas el caso de los fondos buitres, bueno, pues es paradigmático, sienta o va a sentar un precedente muy importante para América Latina, porque si se lo hacen a Argentina, pues se lo van a hacer a todos los demás. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, hay una debilidad en términos de gobernabilidad en el gobierno de Cristina, pero también ha habido una necesidad de manejar esta crisis en particular, sobre todo lo del caso Nisman, en términos mediáticos. Todos estos años que ha estado al frente del poder, Cristina ha recurrido a las cartas. Se dirige al pueblo argentino en términos personales y escribiendo como Cristina Kirchner, ¿no? Y bueno, y en ese sentido llama mucho la atención que ella saca una segunda carta en donde ella explica qué es lo que está sucediendo frente al caso del fiscal Alberto Nisman, ¿no? Bueno, menciona algunos datos importantes. Dice, bueno, había otras vetas de investigación que Nisman no quiso retomar, como que había la posibilidad de que no fueran terroristas de Irán, ¿no? Sino que fueran provenientes de Siria. Esa ruta nadie nunca la exploró. Menciona otras cuestiones importantes. Ella dice, respalda la versión en la que no fue suicidio, ¿no? Pero dice, pero no lo asesinó el gobierno, es parte de una operación que rebasa por mucho las fronteras nacionales. Y dice, bueno, hay algunas cosas ahí raras, como por ejemplo, ¿por qué pidió un arma prestada? Porque el arma con la que supuestamente se suicida es un arma prestada de uno de sus colaboradores más cercanos, cuando él tiene dos armas registradas, ¿no? O sea, ¿por qué recurrir a un arma prestada? ¿Por qué iba a optar por el suicidio este personaje cuando estaba muy al tanto y muy interesado en darle seguimiento a este caso de las 85 víctimas en el 94? Entonces, hay una gran cantidad de elementos en esta supuesta investigación que Nisman estaba desarrollando que no han sido consideradas, ¿no? Y ella llama mucho la atención sobre esta parte, tratando de contrarrestar esta operación psicológica en la que se ha visto inmerso el gobierno de Argentina. Y sin duda alguna, Eddie, tienes toda la razón. Yo creo que es un síntoma más de una crisis, de una debilidad que está manifestando el gobierno de Argentina y bueno, que evidentemente ponen en entredicho ese protagonismo que buscaba de alguna manera lograr al posicionarse como líder de los países latinoamericanos. Entonces, habrá que ver de qué manera se resuelve no solamente lo de Nisman, sino en términos generales y en términos geopolíticos, de qué manera logra reposicionarse el gobierno de Argentina, tanto en la opinión de los propios argentinos como en la opinión de los pueblos latinoamericanos, ¿no?
Así es, yo veo venir aquí en el país ya una batalla bueno, de la derecha por el poder en Argentina. Los errores del propio gobierno al manejar el tema han sido bastante evidentes. Uno de ellos es la forma tan apresurada en cómo salieron a enfrentar, como salieron a responder eh, este asesinato, primero diciendo que había sido un suicidio y después ahora la presidenta dice que más bien ella cree que fue un asesinato. Entonces, pues bueno, evidentemente esto ha generado mucha molestia en el país y pues lo que tenemos ahora es a movilizaciones en las calles de miles de personas exclamando yo soy misma, ¿no? Nosotros somos mismas, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues ahí habrá que ver de qué manera se va a resolver esta crisis que, bueno, no es una situación sencilla, porque pues como sabemos y como siempre pasa en las crisis que han experimentado los gobiernos latinoamericanos, pues un pequeño incidente o esta como situación un tanto ficción, o sea, está lleno de mucha ficción el caso Nisman, ¿no? Eh, Cómo se puede potencializar para llegar incluso a desestabilizar un gobierno, ¿no? Entonces, habrá que darle seguimiento al caso para ver de qué manera se desarrollan los acontecimientos y de qué manera se va a articular la derecha alrededor de esta crisis, que es evidentemente pues una crisis política muy fuerte. Eddie, si quieres cerrar para despedirnos del auditorio. Sí, nada más agradecerte a ti y al equipo por su ayuda para hacer este programa. Muchas gracias y esperamos que nos acompañen la próxima semana. Gracias, Tania. Gracias, Eddie. Gracias, Carlos. Gracias, Diana. Nos vemos el próximo jueves a las 10:30. Y bueno, vamos con la última rolita que se llama El tiempo no para. Muchas gracias, buenas noches, hasta luego.